Bienvenidos de vuelta a la Verde 420. En nuestro último Deep Dive, exploramos el fascinante mundo del sistema endocannabinoide, ¿se acuerda? Sí, me acuerdo. Descubrimos cómo este sistema complejo regula un montón de funciones en nuestro cuerpo, Un montón. desde el estado de ánimo hasta el apetito. Sí, fue un viaje increíble. Vimos cómo el sistema endocannabinoide busca siempre mantener un equilibrio interno, Ajá, una homeostasis. exacto. Y hoy vamos a dar un paso más en este viaje canábico, ¿Hacia dónde vamos? pero esta vez hacia un terreno un poco más delicado. ¡Ey! Más delicado. Vamos a hablar de los riesgos de empezar a fumar cannabis a temprana edad, Un tema súper importante, ¿verdad? y más aún teniendo en cuenta la cantidad de información a veces contradictoria que circula por ahí. Totalmente. Para esta inmersión nos basaremos en el artículo del blog de La Verde 470, Ah, buenísimo. Conociendo el cannabis, riesgos de empezar a fumar a edad temprana. Me suena, me suena. Y aunque en La Verde 420 siempre promovemos el uso responsable del cannabis, Por supuesto. sabemos que es crucial entender los dos lados de la moneda. Claro, porque la información es poder. Totalmente. Y cuando se trata de algo tan complejo como el cannabis, Yeah. especialmente para los más jóvenes, Sí. informarse bien es la clave para tomar decisiones responsables. Completamente de acuerdo. El artículo de La Verde 420 hace mucho énfasis en este punto, ¿verdad? Sí, y me parece muy acertado, porque no se trata de demonizar el cannabis, Yeah. sino de entenderlo a profundidad. Exacto. Y uno de los aspectos que más me llamó la atención del artículo es el impacto que el cannabis puede tener en el cerebro adolescente, Ajá. que todavía está en pleno desarrollo. Es cierto, el cerebro de un adolescente es como una obra en construcción, ¿no? Totalmente. Y el artículo menciona unos estudios de la Universidad de Florida Atlantic, ¿Ah, sí? que son bastante reveladores. Sí, esos estudios mostraron que el THC, El THC. ya sabes, el componente psicoactivo del cannabis, Ajá, ajá. puede afectar funciones cerebrales importantísimas como la memoria, la concentración y la coordinación. Uf. Imagina, esas funciones son claves para el aprendizaje y el desarrollo en general. Claro, y justo en esa etapa de la vida en la que el aprendizaje es fundamental. Es como si estuviéramos poniendo palos en la rueda de la construcción, ¿no? Exactamente. Y lo que es aún más preocupante es que la exposición prolongada al THC, Sí. uno de estos estudios, Ay. puede acelerar la pérdida de neuronas en el hipocampo. El hipocampo suena algo mitológico, ¿no? ¿Qué es exactamente? Bueno, para no ponernos muy técnicos, Ya le... digamos que el hipocampo es como el archivador de nuestra memoria. Es una región del cerebro fundamental para aprender cosas nuevas y recordar información. Ah, ya. O sea que si el THC afecta al hipocampo es como si estuviéramos dañando nuestro propio archivador de recuerdos. Exactamente. Y esto puede tener consecuencias a largo plazo en la capacidad de aprendizaje y el rendimiento académico. Y no solo eso, el artículo también menciona que consumir cannabis en dosis muy altas puede incluso llevar a episodios de psicosis aguda, Sí. con alucinaciones y delirios. Sí, aunque es importante aclarar que esto suele ocurrir en casos de consumo excesivo o en personas con predisposición a este tipo de trastorno. Claro. Pero sin duda, es un riesgo que debemos tener en cuenta. Totalmente. Y creo que esto nos lleva a otro punto interesante que el artículo plantea. La influencia del entorno familiar. Ajá, y aquí es donde se conecta con lo que hablamos en el episodio anterior sobre el sistema endocannabinoide. ¿Te acuerdas? Hablamos de cómo este sistema que todos tenemos regula funciones vitales en nuestro cuerpo. Exacto. Y según una investigación de la Universidad de Brown, Ah, que cita el artículo, los hijos de madres que consumen cannabis tienden a empezar a fumar 2 años antes que los hijos de madres que no lo hacen. 2 años. Eso sí que es una diferencia. Total. Y aquí es donde se junta todo, ¿no? Ya. Porque si el consumo temprano afecta el desarrollo del sistema endocannabinoide, esto a su vez puede tener consecuencias en el aprendizaje y el rendimiento académico. Es como una reacción en cadena. Por eso, entender las implicaciones a largo plazo del consumo a temprana edad es fundamental. No es solo un gustico de vez en cuando, puede tener un impacto real en el desarrollo de una persona. Justo. Y por eso el artículo pone tanto énfasis en la prevención. ¿Qué te pareció esa parte? Me pareció súper importante. Y la verdad es que las recomendaciones que propone son muy acertadas. Por ejemplo, la importancia de la educación temprana. ¿A qué te refieres con educación temprana? Hablar abiertamente con los adolescentes sin tabúes sobre los riesgos del cannabis y sus efectos en el cerebro en desarrollo. La comunicación es clave en cualquier aspecto de la vida, y más aún en temas delicados como este. Totalmente. Es mejor que la información venga de una fuente confiable, como los padres, o un educador, a que la busquen por ahí y se encuentren con cualquier cosa. Exacto. Ya. Y además de hablarlo, también es clave que los padres demos ejemplo. El artículo lo llama modelar comportamientos saludables.
es decir, ser conscientes de nuestras propias acciones y evitar consumir cannabis delante de nuestros hijos. Claro, los niños aprenden mucho más de lo que ven que de lo que les decimos. Si nos ven a nosotros consumiendo, van a pensar que es normal y sin riesgos. Justo. Y otra cosa importante que el artículo menciona es la creación de entornos seguros para los adolescentes. ¿Y eso cómo se hace? ¿A qué se refiere? Pues a promover actividades y hobbies que los mantengan motivados y ocupados, cosas que los apasionen como el deporte, la música, el arte, hay tantas opciones. Es como darles herramientas para que construyan su propio camino, ¿no? Que encuentren su propia voz y su propia forma de expresarse. Exacto. Y por último, pero no menos importante, el artículo habla del acceso a información y recursos confiables sobre el uso responsable del cannabis y sus riesgos. Me parece fundamental. Hoy en día hay tanta información dando vueltas que es difícil saber qué es verdad y qué no. Totalmente. Por suerte existen muchas organizaciones, páginas web y hasta aplicaciones móviles que ofrecen información seria y basada en la evidencia. En las notas de este episodio dejaremos algunos links para que puedas explorar. Perfecto. Y hablando de información confiable, creo que este artículo de la Verde Cuatazón 220 cumple con creces ese objetivo. No solo habla de los riesgos, sino también ofrece soluciones y herramientas para prevenirlos. Y eso me parece clave. No se trata de satanizar el cannabis, sino de comprenderlo en su totalidad. Y para eso la educación y la prevención son fundamentales. Completamente de acuerdo. Creo que este artículo es un gran ejemplo de cómo podemos abordar estos temas con madurez y responsabilidad, sin miedos ni prejuicios. Sí, definitivamente es hora de hablar abiertamente de estos temas, compartir información, apoyarnos como comunidad. Al final todos queremos lo mismo, que las personas puedan disfrutar del cannabis de forma segura y responsable. Y hablando de comunidad, me gustaría abrir la conversación a nuestros oyentes. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo creen que podemos crear un entorno más seguro e informado para los jóvenes en relación al cannabis? Es una pregunta importante, nos encantaría escuchar sus ideas, sus experiencias, sus propuestas. Los invitamos a que se sumen a la conversación en los foros de la Verde 420. Queremos escuchar sus voces. Porque al final, la mejor manera de abordar estos temas es a través del diálogo y la colaboración. Totalmente. Y no olviden consultar las notas del episodio, donde encontrarán los enlaces a los estudios de la Universidad de Florida Atlantic y la Universidad de Brown que mencionamos. Sí, información de calidad para seguir aprendiendo Exacto. y creciendo juntos como comunidad. Bueno, creo que hemos navegado por aguas profundas en este deep dive sobre los riesgos del cannabis a temprana edad, un tema complejo pero fundamental para nuestra comunidad. Sí, ha sido una conversación muy completa y necesaria. A veces, entre tanta información sobre los beneficios del cannabis, se nos olvida que también hay riesgos especialmente para los más jóvenes. Totalmente. Y aunque a veces pueda parecer un tema un poco denso, Un poquito. creo que lo importante es quedarnos con la idea de que la información es poder. Sin duda, cuanto más sepamos sobre el cannabis, sus efectos, tanto positivos como negativos, mejor preparados estaremos para tomar decisiones responsables, tanto para nosotros mismos como para nuestros seres queridos. Exacto. Cuando se trata de los más jóvenes, la educación y la prevención son absolutamente claves. Es nuestra responsabilidad como adultos guiarlos y brindarles las herramientas para que puedan tomar decisiones informadas. Completamente de acuerdo. Como padres, educadores o simplemente como miembros de una comunidad, tenemos la responsabilidad de crear un entorno seguro e informado para las nuevas generaciones. Muy bien dicho. Y como siempre les recordamos que aquí en La Verde 420 estamos para acompañarlos en este viaje canábico. Tenemos un montón de recursos a su disposición. Artículos, foros, información actualizada, todo lo que necesitan para seguir explorando el mundo del cannabis de forma responsable y consciente. Así es. Los invitamos a que se sumen a nuestra comunidad, que compartan sus experiencias, sus dudas, sus ideas. Juntos podemos crear un espacio más seguro e informado para todos. Nos vemos en el próximo Deep Dive. Que la buena vibra los acompañe. Hasta la próxima.